Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Soy Catalina Cune, directora ejecutiva de Impunidad Cero, y les agradezco por conectarse en esta tarde para conocer los resultados de nuestro estudio Percepciones de Impunidad 2023. Esta es una encuesta que realizamos por tercer año consecutivo que nos brinda una visión sobre el sentir de la sociedad mexicana en relación al acceso a la justicia y la impunidad, y en este año sobre el panorama de militarización en el país. Para analizar los resultados de esta encuesta, tenemos el gusto de contar con la presencia de Jorge Lule, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, especializado en temas de seguridad y análisis de conflictos. En el año 2016 se integró al equipo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, donde actualmente se desempeña como coordinador del área de investigación y análisis criminal. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. También nos acompaña Montserrat López, analista de datos de Impunidad Cero. Montserrat es economista por la Universidad de Guanajuato, se dedica al análisis de datos sobre seguridad pública y justicia penal y tiene experiencia colaborando con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente hace análisis y comunicación de temas relacionados a la creación y desarrollo de tecnología con perspectiva de género. Por último, le quiero dar la bienvenida a Helga Jauregui, maestra en Ciencias Políticas por el CIDE, licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y experta en análisis de datos con perspectiva de género, aplicada en investigaciones relacionadas con seguridad jurídica, análisis legislativo, electoral e inmigración. Además, colabora con nosotros con Impunidad Cero desde mayo del año pasado. En esta tercera edición de la encuesta de percepciones de impunidad, hemos observado que persiste en nuestro país una visión punitivista en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia. Esta percepción ha ido aumentando, como vamos a ver ya que nos presenten los resultados de la encuesta año tras año. También quería comentarles que incluimos en este año preguntas sobre la percepción de la sociedad mexicana acerca de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y la verdad es que las respuestas sobre este tema nos preocuparon, ahora también lo vamos a ver, y diciéndoles apenas algunos de los aspectos más destacados que podrán conocer en esta encuesta. Nos parece un ejercicio de gran relevancia para comprender cómo las políticas públicas implementadas en el último año están impactando en la percepción de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, sin más preámbulo, es el momento de conocer qué piensa la sociedad sobre la impunidad y el acceso a la justicia en México, y le cedo la palabra a Montserrat y a Helga. Muchísimas gracias, Cata. Voy a presentar para compartir los resultados del levantamiento de este año de la encuesta de percepciones de impunidad. Como ya hemos documentado en diversas ocasiones en Impunidad Cero, en diciembre sacamos esta publicación sobre impunidad en homicidio doloso y feminicidio. Pues la impunidad en el país es muy alta. Encontramos en esta publicación que solo 7 de cada 100 homicidios dolosos pues son esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios registrados en un periodo de 6 años cuentan con una sentencia condenatoria, lo cual pues nos habla de niveles muy altos de impunidad incluso para estos delitos de alto impacto social, y evidentemente pues estos niveles de impunidad impactan en las percepciones públicas sobre seguridad y sobre justicia. Entonces, por eso nosotras hicimos una serie de preguntas desde hace 3 años a la encuesta Ómnibus Nacional Académico que realiza la casa encuestadora Data OPM. Y pues los resultados que vamos a ver el día de hoy son los resultados de la encuesta que se levantó el año anterior, que fue levantado desde el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2022, y una comparativa con las ediciones anteriores de este levantamiento. Y para este año 2022 se realizaron 1,000 entrevistas efectivas con un margen de error de 95%. Perdón, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 3.1%. Y bueno, para empezar, pues las percepciones de impunidad corresponden con esta realidad del país que comentaba anteriormente. La mayoría de los mexicanos consideran que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez, y nada más el 14% piensa que, pues más bien que nunca son llevados ante un juez, ¿no? Y también
preguntamos sobre si consideran que en el último año la impunidad ha disminuido, se ha mantenido igual o ha aumentado, y 47%, casi la mitad, considera que en el último año, desde el levantamiento, la impunidad ha aumentado, y 38% piensa que se ha mantenido igual. Únicamente 14% considera que la impunidad ha disminuido. Y también podemos verlo con esta pregunta específica que hicimos sobre si consideran que la presión mediática influye en el esclarecimiento de los delitos, y encontramos pues que la mayoría de las personas están muy de acuerdo o algo de acuerdo con esta aseveración en todos los años considerados, con ligeras variaciones, pero en general las personas consideran que la presión mediática influye en el esclarecimiento de los delitos, y lo hemos podido ver, ¿no?, con algunos casos emblemáticos en el país, donde se hace mediático un caso y entonces las autoridades reaccionan y la percepción pública pues va hacia que esta presión mediática influya en el esclarecimiento de los delitos. Y también tenemos esta mirada punitivista hacia el sistema de justicia. La mayoría de las personas que entrevistamos consideran que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel, un poco lo que comentaba Cata al principio de esta presentación, y también este porcentaje ha aumentado en los últimos años, ¿no? Pero tan solo en 2022 el 86% de las personas consideran que todos los delitos deben de ser sancionados con cárcel. Y pues le cedo la palabra a Helga para que continúe con los resultados. Gracias. Bueno, otra de las cosas que identificamos en los resultados de este levantamiento es que hay como una alta aprobación de la prisión preventiva, ¿no? En este caso, lo que observamos es que el 76% de las personas entrevistadas estuvo muy de acuerdo o algo de acuerdo con la frase: todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa, ¿no? Y como podemos ver en la gráfica, esto ha sido persistente en los 3 levantamientos que hemos realizado. Y bueno, considerando también, como ya dijo Monse, la alta prevalencia de la percepción de impunidad, preguntamos también cuáles consideraban que eran las causas de la impunidad, ¿no? Y aquí encontramos que el 13% de las personas encuestadas considera que la impunidad surge porque las autoridades están coludidas con los delincuentes, el 11% porque los jueces liberan a los delincuentes, el 10% porque la ciudadanía no confía en las instituciones, otro 10% porque los agentes del Ministerio Público no investigan correctamente los delitos. Pero lo que nos parece más interesante de este hallazgo es que el 31% de las personas entrevistadas respondió que todas las anteriores, ¿no? Entonces, eso nos permite identificar que, bueno, hay retos en todas las etapas del proceso penal. Pasando un poco a, bueno, entonces, ¿cuáles son las formas en las que podríamos reducir la impunidad? Entonces, acá encontramos que el 20% de las personas considera que reduciríamos la impunidad si todos los delincuentes sean encarcelados, ¿no? Entonces, ahí está de nuevo esa persistencia de la mirada punitivista que hay en la sociedad. Una proporción muy similar, el 21% considera que lo que tendría que suceder es que se denuncien más los delitos. Una proporción también similar, el 18%, que las autoridades encuentren a los responsables de los delitos. 15% está a favor de que reduciríamos la impunidad si tuviéramos a más elementos de las Fuerzas Armadas en la calle. Y una proporción muy similar, el 14%, está de acuerdo en que más bien lo que tendríamos que hacer sería destinar más recursos a instituciones de procuración e impartición de justicia, ¿no? Bueno, ya que indagamos también sobre cuáles son los canales de denuncia que más conocen, y acá identificamos que el 49% de las personas identifican como principal canal de denuncia las llamadas al 911, ¿no? Mientras que el 28% identifica a las agencias del Ministerio Público, y bueno, esto nos da información muy importante sobre hacia dónde tendríamos que estar enfocando los esfuerzos de las fiscalías para captar más denuncias, ¿no?
Y ya por último, como comentó Catalina al principio de la presentación, dado el contexto de militarización en el que vivimos en el país, consideramos muy relevante incluir o indagar sobre las percepciones ciudadanas respecto a esta aprobación de la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿no? Y acá encontramos que el 78% de las personas está algo o totalmente de acuerdo con que mantener a las Fuerzas Armadas en las calles puede ayudar a mejorar la inseguridad. Lo cual, pues, como ya dijimos, es algo muy preocupante, ¿no? Y bueno, Monse nos va a contar ahora de las señales de alarma que identificamos en el documento. Gracias, Helga. Pues sí, justamente como pudimos ver en los datos que les presentamos, identificamos diversas señales de alarma. Una de ellas es esta percepción generalizada de impunidad que lo hemos podido constatar en nuestras investigaciones, digamos, llegando a una cifra que ronda el 90%, pero también en la percepción pública sobre pues, esta percepción de que la impunidad es generalizada y que va en aumento en los últimos años. Otra señal de alarma justamente es esto que nos comentaba Helga y Catalina sobre la visión punitivista del sistema de justicia. La mayoría de las personas están de acuerdo con que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel y están a favor del uso generalizado de la prisión preventiva oficiosa, lo cual pues despierta ciertas señales de alarma porque pues no considera pues, todas las otras salidas alternativas que contempla el sistema de justicia penal que pueden ayudar a resolver los conflictos que ocurren en el país y además pues pone de lado pues, toda esta perspectiva de justicia restaurativa y de reinserción social pues, que tenemos que pensar cuando hablamos de acceso a la justicia para las víctimas. Y por último, pues también esta aprobación generalizada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el dato preocupante de que 8 de cada 10 personas considera estar algo totalmente de acuerdo con mantener a las Fuerzas Armadas para ayudar a mejorar la inseguridad. Evidentemente, pues esto viene de una situación desbordada de violencia, particularmente en algunos estados con mayor presencia de crimen organizado, y pues se ve a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como estas instituciones capaces de mejorar la situación de inseguridad que vivimos en el país. Sin embargo, pues esta visión es muy riesgosa, ¿no? Porque se ha demostrado como esta militarización no necesariamente soluciona el problema de inseguridad y nos pone a los ciudadanos y a las ciudadanas vulnerables a diversas violaciones de derechos humanos, que ya ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, con pues casos de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y también pues pensando, ¿no? en los casos más recientes que hemos tenido, por ejemplo lo que sucedió en Nuevo Laredo, ¿no? De casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del ejército y este estado de indefensión en que nos deja a los ciudadanos pues la presencia de estas Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y bueno, pues básicamente como conclusión, los resultados de esta encuesta demuestran pues estas percepciones ciudadanas que tienden al punitivismo y a la militarización de la seguridad pública y la justicia penal. Y pues desde Impunidad Cero asumimos esta responsabilidad de socializar las alternativas que existen a la prisión para alcanzar la justicia para las víctimas y también pues los riesgos que puede llegar a tener la militarización para solucionar el problema de seguridad que enfrenta el país y la necesidad de fortalecer a las instituciones civiles para pues investigar, perseguir y sancionar los delitos que suceden. Esta investigación ya está disponible en nuestra página web, es www.impunidadzero.org. Ahí la pueden descargar y pueden consultar pues, más a detalle toda la documentación que tratamos de evidenciar sobre los riesgos de estas perspectivas punitivistas y militaristas. Y pues eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias, Monse y Helga. Ahora le voy a dar la palabra a Jorge, que ha realizado un trabajo muy importante justamente hablando de los riesgos en la Comisión de los Riesgos de esta militarización para los derechos humanos. Y adicionalmente a lo que nos vayas a platicar, Jorge, que estoy segura que será de mucho interés, yo estoy como bien preocupada por nuestra capacidad como organizaciones de la sociedad civil
para llevar el mensaje a la gente de por qué estas cosas son riesgosas o no y pensar como en qué estamos fallando en esta parte de comunicar. Pero adelante con lo que quieras decir y vemos esa parte también. Muchas gracias, Catalina, Helga, Montserrat y a todo el equipo de Impunidad Cero. Gracias por la invitación, por considerarnos en este espacio. Primero, felicitarles por el trabajo que hacen. El trabajar y el socializar, el cómo la perspectiva que tiene la población en general sobre temáticas tan complicadas como lo son la impunidad, la militarización, la implementación de políticas que tienden a la criminalización y estigmatización de personas, es algo con lo que convivimos justo todas las organizaciones que nos encargamos y nos enfocamos de hacer trabajo de defensa de derechos humanos, ¿no? Lo primero es igual, ¿no? Qué alarmante es ver cómo la percepción tiene un grado de aprobación a la implementación y a la perpetuación de estas políticas que tienden a la criminalización y estigmatización de personas. ¿Y por qué me refiero a esa línea, ¿no? Es muy común darnos cuenta nosotros desde la documentación, nosotras desde la documentación que hacemos de crímenes graves y de violaciones graves a derechos humanos, nos percatamos cómo hay una clara intención de siempre justificar la violencia que se ejerce por parte de las autoridades a diferentes poblaciones. Y esa justificación va acompañada de que existen delitos que tienen que ser castigados y personas que serán castigadas. Independientemente de cuál sea el delito, en muchas ocasiones se viola su debido proceso, su presunción de inocencia, y se recurre a dinámicas como la fabricación de culpables, la creación de los falsos positivos, en los que ante la percepción pública, cuando una persona es nombrada como presunto perteneciente a un grupo del crimen organizado, es presentada como una población usuaria de sustancias psicoactivas o personas que se encuentran en situación de movilidad o situación de calle, es muy común tender a la criminalización y estigmatización de estas poblaciones, ¿no? Y eso pareciera ser que sería el móvil perfecto y la justificación perfecta para perpetrar ciertos actos que de manera reiterada, de manera sistemática y generalizada, permanecen en la impunidad. Recientemente nosotras hacíamos una investigación sobre temas de tortura, desaparición y asesinato, y nos dábamos cuenta que de todos los eventos de tortura que tienen registrados, que nosotros de 2006 a 2021 teníamos registradas cerca de 49,051 carpetas de tortura abiertas, de las cuales solo el punto 1 llegó a un tema de sentencia, ¿no? Eso hay que sumarle que no todos los hechos son denunciados, ¿no? Entonces, la cantidad de eventos que llegan a un tema de juicio, un tema de sentencia, también generan un efecto inhibidor en las personas, ¿no? Un efecto disuasorio de darle seguimiento a una denuncia, tenerle miedo a la represión, tenerle miedo a que se continúe, ¿no? Y eso combinado con la percepción de que la persona, cualquier persona que cometa un delito merece la cárcel independientemente del delito, da el móvil y la justificación perfecta para que estas autoridades sigan manteniendo una política basada en el control, basada en la persecución, basada en un modelo que desde la época de Nixon, cuando se estableció la guerra contra las drogas, fue creada e instaurada para la persecución de poblaciones negras, latinas y demás, ¿no? Y que esos modelos políticos se siguen replicando en el resto de las poblaciones, que en México desde 2006 a la fecha parece que es un modelo que va creciendo.
Justo nosotros en esta última investigación que presentábamos, hablábamos de cómo el modelo de militarización se ha vendido de manera cuasi comercial por los gobiernos de forma transeccional, ¿no? Llevamos cerca de 17 años viendo noticias, escuchando informes, escuchando discursos, y hoy todos los días desde hace 3, 4 años escuchamos una mañanera en la que se nos está insertando constantemente la idea de que las Fuerzas Armadas no solo son la mejor manera de combatir esto, sino la única, ¿no? Cuando en realidad los argumentos carecen de mucho sentido. Cuando nos dimos cuenta que desde la época de Calderón, cuando se empezaron a implementar los operativos conjuntos a la entrada y a la llegada de las Fuerzas Armadas a cada uno de los estados donde se implementaban los operativos, el nivel de homicidios, de torturas y de desapariciones se aumentaba de forma exponencial, ¿no? Sucedió en el operativo conjunto Chihuahua, sucedió en el operativo conjunto Michoacán, sucedió en el operativo conjunto, la operación Segura Guerrero. Y en cada una de las operaciones iba sucediendo de forma sistemática, ¿no? Se exponenciaban los eventos, desaparecían los operativos, pero ya dejaban un territorio que se va a convertir en un territorio en disputa, ¿no? En disputa entre cárteles, en disputa entre las autoridades. Y la problemática aquí radicaba en que justo ante el cobijo de la impunidad, ante el cobijo de la ausencia de la debida investigación, del debido seguimiento de estos hechos, las autoridades se valían cada vez más de perpetrar estos crímenes, siempre y cuando se justificaran en que la persona estaba vinculada a un delito de armas, de la ley de armas, algún delito de la ley de salud, como el tráfico de sustancias, y empezaron a generarse estas cuestiones como comunicacionales, en la que se empezaron a presentar personas inocentes como presuntos criminales, ¿no? Y uno puede ver cómo en el sexenio de Calderón se presenta como presuntos criminales a Jorge y Javier, los estudiantes del TEC. Uno puede tomar X número de casos de la época de Peña Nieto y no solo siguen con la dinámica de presentarlos, sino que cumplen con un patrón de actuación. Pareciera ser que no es una cosa solo meramente aislada de casos que sucedieron por casualidad, ¿no? Al contrario, la forma en que suceden y la forma en que se comunican estos hechos dan cuenta en cómo una política que se está implementando desde los más altos mandos, desde los modelos ejecutivos, desde los más altos mandos militares, se está encargando de criminalizar y estigmatizar personas. Se está encargando de perpetrar diferentes violaciones graves a derechos humanos que por su sistematicidad y generalidad con la que se cometen, podemos hablar incluso de que hay crímenes internacionales en ciertos momentos y en ciertos espacios del país, ¿no? Y eso sigue sucediendo hasta la actualidad. Pareciera que, o se nos trató de vender, y digo vender porque me parece de estrategia comercial la manera en que lo hacen, que las Fuerzas Armadas, que ahora la Guardia Nacional ya no hacía esos actos, que eso eran hechos del pasado. Cuando tenemos historias como la de Ángel Yael, perpetradas por elementos militares, la de el asesinato que sucede en Delicias de la Guardia Nacional a inicios de su gestión en 2020. Lo que sucede actualmente en Nuevo Laredo, donde se ve claramente cómo se da el proceso de fabricación, de acomodo de cuerpos, de estas situaciones que ante la opinión pública el argumento es que si eres parte de esa criminalidad, si eres parte de algún grupo criminal, si eres parte de ese ejercicio, te mereces incluso el perder cualquier tipo de derecho y cualquier tipo de humanidad que puedas tener, e incluso ser tratado de esa manera, puesto que
eso es lo que se merece, ¿no? Lo vemos con la pregunta de la prisión preventiva, ¿no? Que por un lado está la prisión preventiva y por el otro lado está, por ejemplo, el delito de posesión simple, ¿no? En el que ante la mínima cantidad la prisión preventiva te puede detener mientras te investigan, y ese tenerte durante ese periodo te da a un sinfín, lo identificamos nosotros en la documentación de casos que hacíamos, a un sinfín de posibilidades y a un sinfín de otras violaciones a tus derechos, ¿no? A que te fabriquen pruebas, a que te siembren sustancias, a que te pongan más de lo que realmente traías, y que tu debido proceso, a final de cuentas, no se respete, ¿no? Incluso esto del procedimiento abreviado, en el que a través de ciertas dinámicas te obligan a declararte como culpable de ciertos delitos, pone en riesgo a las personas y a todas las personas, ¿no? Porque nosotros en la última documentación que hicimos, trabajamos solo con casos que estaban comprobados y validados por las mismas instituciones, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con las recomendaciones que dirigía hacia las instituciones perpetradoras, y estas aceptando tales hechos. Aún así, la mayoría de los casos hablaban de historias de personas que habían sido detenidas y obligadas a autoinculparse, a inculpar a alguien más, porque se les ponía en situaciones sumamente complicadas y ponían en riesgo su vida o la de sus familiares. Justo en algún momento leíamos las órdenes militares de algunos operativos, y es impresionante cómo estos operativos en órdenes militares vienen palabras como hacer interdicción y hostigamiento en contra de las personas que se considere que pueden pertenecer a algún grupo del crimen organizado. Es decir, anulárseles sus derechos civiles y hostigarles sin un debido proceso, por si se tiene la sospecha. No se ha investigado, no se tiene nada claro, pero tú ya le das un amplio criterio al soldado de a pie. Y estamos hablando de soldados que están capacitados para el combate y la aniquilación del enemigo, porque esa es la estructura de capacitación y de adiestramiento de una fuerza militar. Que son grupos sumamente hipermasculinizados, con dinámicas de violencia, que al momento en el que tú le das un amplio criterio de poder hacer interdicción y hostigamiento, el poner en riesgo a las poblaciones es sumamente fuerte. Y es sumamente fuerte más cuando estamos en un país en el que la cantidad de personas que se encuentran en situación de movilidad es altísima. Es sumamente fuerte cuando estamos en un país donde el número de feminicidios existentes es altísimo, ¿no? Das el móvil perfecto para que las autoridades actúen de cualquier manera, incluyendo esta comunicación, y eso me parece sorprendente, ¿no? Cómo se combina esta percepción de las personas con los indicadores de éxito de las autoridades, que hablan de abatimiento, de neutralización, de aseguramiento. Y uno se da cuenta que es normal, es aterrador, pero es normal que las personas piensen que es la mejor manera, porque llevamos cerca 17 años por hablar de la historia actual. Si nos vamos más atrás, podemos hablar de la militarización cuando fue el levantamiento del ejército zapatista, o más atrás a partir del terrorismo de Estado, o cuando fue la Guerra Sucia. Y justo han sido periodos de muchos años con todo el aparato comunicacional, organizacional y fuerza institucional que tiene el Estado para comunicar e insertar una idea en la población. Hoy en día hay personas de nuestro país, jóvenes, adolescentes, que lo más normal para ellos, su realidad, para ellas y ellos, es ver soldados con armas largas en las plazas públicas. El nivel de normalización de la violencia es impresionante.
Y ya no solo de la normalización, justo nosotros desde la comisión al inicio del año publicamos un libro que le llamamos La guerra interiorizada, porque justo hablábamos de cómo esta idea de conflicto, esta idea y necesidad de guerra, esa idea de confrontación directa, se ha ido interiorizado tanto en la vida pública de nuestro país, que hoy en día ya no solo es un tema de seguridad, ¿no? Es un tema de obra pública, es un tema de programas de salud, es un tema en donde vemos militares haciendo todo tipo de actividades. Y son instituciones que son altamente capacitadas para, por no decir únicamente capacitadas, para el combate y la confrontación, ¿no? Y con estas dinámicas que no solo es el tema de los procesos de seguridad y cómo se confrontan con otros grupos, sino que hay que entender que el modelo militar viene consigo con ciertos valores, con ciertas dinámicas culturales de reproducción de violencia, que están instauradas desde hace muchísimo tiempo, en las que es normal hablar de que las personas tienen un nivel de grado de aprobación hacia esto, hacia mantener este modelo que se ha acrecentado, me parece, también con el nivel de aprobación, con el nivel de seguimiento que tiene el actual gobierno, ¿no? A un grado de fanatismo en el que el decir en una mañanera, en ese aparato comunicacional de todos los días que nadie más tiene, con ese nivel de alcance, decir yo tengo otros datos, en esos espacios donde se desacreditan y se desechan otro tipo de interpretaciones, incluso de manera personal, haciendo ataques a las personas defensoras, investigadores, periodistas. Me parece que es un reflejo claro del momento en el que estamos, ¿no? Por eso la tendencia de la opinión popular a decir, sí, mantengamos una política punitivista, desprendámonos de nuestra libertad y otorguemos nuestros espacios de recreación y ocio a personas con armas largas que supuestamente están ahí para elementos de protección, cuando en realidad desde la comisión hemos documentado un sinfín de casos en los que de forma sistemática, reiterada, con los mismos patrones de actuación, con las mismas formas de actuar, han cometido torturas, desapariciones y asesinatos, que se han perpetuado de forma transeccional, ¿no? Y hoy en día hemos llegado a tal grado que, aunque esto ha venido desde atrás mucho tiempo, este es la primera vez que yo tengo muy presente en el que elementos y mandos militares, por decir el secretario de Defensa Nacional, tiene espacios donde hace declaraciones políticas, ¿no? Tiene espacios donde sale a hacer opinión pública. Y eso es algo que no sucedía antes, y es un proceso que se han ido ganando conforme pasan los años, conforme pasan las aprobaciones de gobiernos, conforme se van blindando con diferente tipo de leyes, con la ley del uso de la fuerza, con la ley de Guardia Nacional, con en su momento fue lo de Seguridad Interior, y que incluso a tal grado que hay un actual gobierno que la Corte ya salió a echarles para atrás una cosa y dicen, no importa, nos esperamos al 24 y lo volvemos a aventar ya con nuestra mayoría. Yo no sé si es un afán y un estar profundamente ensimismado en decir, no quiero ver la historia de todos los países latinoamericanos que decidieron otorgarle todo poder y control a las Fuerzas Armadas. La historia de estos países nos deja ver que va a haber un punto donde ya no va a haber manera de recuperar ese poder, ¿no? Ya no va a haber manera de quitarlos. Y ya están profundamente arraigadas esas estructuras en nuestra vida pública que van desde lo que empezaron como un tema de seguridad, ahora ya están en cada uno de los elementos, el nivel de recursos que se les inyectan es increíble y abrumador. No solo eso, ¿no? También hay
muchas investigaciones que les vinculan a procesos criminales, ¿no? Que se encuentran dentro de las redes de macrocriminalidad que existen en nuestro país. Y eso es lo abrumador en este ejercicio, ¿no? El darnos cuenta que la percepción sigue estando en un nivel de aprobación a estos espacios, en un nivel de aprobación a estos formatos de política y estos formatos de modelo de intervención, cuando son formatos que reiteradamente desde muchas organizaciones, desde muchos espacios nos hemos encargado y empujado por denunciar que no son las mejores formas, ¿no? Y ante ello lo único que recibimos es, tenemos otros datos, ¿no? Y tenemos otro aparato comunicacional que es aplastante, ¿no? Y el competir contra ello es muy complicado, ¿no? Nos deja en una posición sumamente complicada y no solo a nosotros, lo más grave es que deja una posición sumamente complicada a las personas sobrevivientes, las personas víctimas y a todos sus familiares, que no estamos hablando de pocas personas, son cientos de miles de personas asesinadas, cientos de miles de personas desaparecidas y cientos de miles de personas torturadas. Y eso ante el ejercicio de cómo existe una percepción pública sobre estos temas, nos deja, creo, para todas las personas que trabajamos en el tema de defensa de derechos humanos, en el tema de la denuncia y el combate a la impunidad, nos deja un gran espacio de reflexión para encontrar y buscar nuevas estrategias, reinventarnos en cómo hacemos la defensa de derechos humanos, reinventarnos en cómo empujamos estos temas, para poder conseguir realmente que exista justicia, verdad y reparación para todas las personas. Creo que por ahora esa sería mi intervención. Muchas gracias. Jorge, mil gracias. Me encantó tu exposición, además porque vas desde el principio, o sea, la falta de denuncia, que de una vez hago comercial, tenemos una página que se llama denuncia.org, que es un poco para facilitar a las personas víctimas ese peregrinaje por el sistema penal mexicano, que está un poco aterrizada al lenguaje más ciudadano. Y justamente eso estaba pensando en el aparato de comunicación gubernamental que pues sí, es aplastante, ahora es diario, entonces es muy complicado competir contra eso. A pesar de las pruebas y a pesar justo de lo que tú decías, pues más de la mitad de los casos de la Corte Interamericana son por faltas cometidas por las Fuerzas Armadas y sin embargo, pues no, sigue, pero me interesó muchísimo, se me hizo súper interesante eso de que lo tenemos interiorizado como sociedad y eso pues se refleja en los números que presentamos en este estudio y es un trabajo entonces también justo de cambio de estrategia, pero de cambio de cultura, ¿no? También, o sea, ya no solo un problema de seguridad, sino un problema de cambio de cultura social, de prevención, de socialización, que es lo que más nos gusta hacer en Impunidad Cero, pero como que sí tendríamos que llegar a más lados, aunque tengamos pocas fuerzas, pero yo creo que uniéndonos todos, justo así con la participación tuya y con nosotros y un poco hacer una causa en común, pues trataremos de combatir esos otros datos. No sé si quieras hacer una reflexión final, Jorge. No, pues creo que justo esto último que comentas es lo que nos queda de tarea a todas las personas que nos dedicamos a estas cosas, es el encontrar procesos de articulación que nos ayuden a impulsar, a posicionar nuestros temas, a llegar a cada vez más personas, a generar elementos suficientes que rebustezcan nuestros procesos de incidencia, que trabajemos no solo sobre uno de los temas, sino que identifiquemos cómo la fortaleza de una organización puede apoyar a muchas otras que por sí solas, que nosotros por sí solos no podríamos lograr, que en procesos de articulación sin duda nuestras voces tendrían que ser sí o sí escuchadas, ¿no? Y sería un ruido imposible de callar. Creo que lo que nos deja ahí es el reto para todas las organizaciones, para todas las personas defensoras, defensores, las madres buscadoras,
de encontrar estos mecanismos y procesos de articulación que nos lleven a impulsar procesos de forma colaborativa, en el que tengamos cada vez más fuerza para hacerle frente a este aparato estatal. Sí, exacto. Muchas gracias. Y de entrada ya nos ofrecemos con la comisión empezar esta interacción y así seguirle. Mil gracias por acompañarnos, a todas las personas que se hayan conectado. Mil gracias, Jorge. Gracias, Montserrat. Gracias, Helga. Y pues nos vemos pronto. Pueden consultar esta encuesta y los indicadores más importantes, los hallazgos más importantes en nuestra página, impunidad0.org. Y pues hasta la próxima. Gracias.